Odiado por muchos, amado por otros. Sin lugar a duda, es uno de los personajes más controversiales de toda Argentina, tanto por sus ideas como por su carácter histriónico. Pero, ¿cómo llegó Javier Milei de ser un simple economista a un referente para cientos de miles de jóvenes en nuestro país y candidato a presidente en las elecciones del año 2023? Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Luca y hoy vamos a ver la historia de Javier Milei, un personaje que irrumpió en los medios hace años para allí conquistar YouTube y luego convertirse en una esperanza política para cientos de miles de personas, pero que sin lugar a dudas ha estado rodeado de las más variadas controversias. Primero lo primero, ¿por qué hablamos de Milei? Sencillamente, como bien sabrán, en este canal nos gusta analizar eventos culturales y fenómenos que repercuten en la sociedad de manera significativa. Y lo que sucedió en Argentina con Javier Milei es un gran ejemplo de ello. Y es que además, en Argentina, al menos desde que yo tengo memoria, hubo en muchas ocasiones diversos personajes que aparecían en los medios ante alguna u otra situación que causaba el interés nacional y parecían promover las soluciones que todos los habitantes del país necesitábamos. Pero luego de algún tiempo se difuminaban o lograban integrar algún armado político de menor importancia y la sociedad rápidamente se olvidaba de ellos. Sin embargo, con Milei esto no sucedió. Por el contrario, desde que apareció en los medios, su crecimiento y llegada al común de las personas fue exponencial, llegando al día de hoy donde es diputado nacional y figura entre los principales candidatos a presidente. Así que este video va a estar organizado en 3 partes. Primero veremos el recorrido de Milei, desde sus primeras apariciones hasta hoy en día. Luego veremos sus principales virtudes en cuanto a su discurso y aquello que lo convirtió en un personaje que ocupa el centro de la escena nacional. Y luego sus falencias y controversias, aquellas situaciones que principalmente debilitaron o mancharon en mayor o menor medida su imagen. La mayoría de las personas cree que Milei surge de sus apariciones en el programa de debate político Intratables, y si bien de allí logra su mayor fama con apariciones en discusiones y videos de recopilaciones que a día de hoy cuentan con millones de visitas en YouTube, Milei primeramente aparece en la órbita pública junto a Carlos Maslatón en un programa de radio, allá por los años 2013 y 2014. Luego de eso aparece en televisión en el año 2015, junto a Diego Giacomini, ambos presentando un libro en un programa periodístico. De allí en más, y durante todo 2016, 2017 y 2018, explota su imagen a través de apariciones en Intratables, un programa en el prime time de la televisión argentina en el que concurrían diferentes políticos, famosos y analistas a debatir sobre temas de actualidad, política y economía, en un formato que favorecía sobre todo las posturas y las formas que sobre las ideas mismas. Se llama restricción de presupuesto, alguien lo tiene que pagar, lo paga. Es acá donde Milei comienza a destacarse por sus firmes convicciones, su postura antipolíticos y sus constantes ataques hacia ellos. Estas apariciones son las que a día de hoy cosechan millones de visitas en YouTube, a través de canales de clips que recortaban mejores momentos y en base a ello trasladaban su popularidad de la televisión a las redes sociales. De esa manera es como trascendió desde la pantalla chica a ser asimilado como una figura cercana, algo muy distinto de lo que la mayoría de los economistas transmiten o pueden llegar a generar en las demás personas. Esto lo llevó principalmente durante el 2018 a realizar apariciones en otros medios de comunicación, programas de toda índole, con enfoque en aquellos orientados al entretenimiento, e incluso en streams y videos de YouTube, con influencers, youtubers y streamers que traían a Milei a un ámbito cercano principalmente a los jóvenes y a un público cansado y alejado de la política tradicional y los políticos clásicos. Ya durante 2019 y 2020 comienza a acercarse más a la política de manera activa, ya que anteriormente, si bien participaba en debates y se mostraba en la rosca política, aparecía más que nada como un outsider, como alguien ajeno al sistema político tradicional argentino y realizando sus críticas desde ese aspecto de lejanía con el sistema, lo que le permitía realizar cualquier crítica a cualquier espectro político. Durante 2019, sin embargo, se muestra cercano a José Luis Espert en su candidatura presidencial en las elecciones de aquel año, y en 2020 comienza a vislumbrarse una posibilidad de que participe en las elecciones legislativas del 2021. En este punto, Milei ya había consolidado su figura como principal referente del ámbito político liberal y mantenía una decisión de negarse a participar en política, la cual, sin embargo, cambiaría cuando anunció su candidatura a diputado en el 2021, puesto que lograría obteniendo un 13% en las elecciones PASO
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un 17% en las votaciones definitivas en noviembre del 2021. Desde allí, Milei dispuso el sorteo mensual de su sueldo como funcionario público y comenzaría a lanzar su campaña presidencial con miras hacia las elecciones del 2023, ya con el liberalismo posicionado como la tercera fuerza electoral a nivel nacional. Sin lugar a dudas, el semejante salto a la fama y reconocimiento público que adquirió Milei durante estos últimos años se vio favorecido por una suerte de cualidades y características específicas de este personaje. Una serie de virtudes que aparecían sobre todo en sus presentaciones ante el público y en los medios de comunicación. Entre algunas de ellas podemos destacar su convicción. Milei siempre se basó en los mismos parámetros e ideas económicas, sustentadas en teoría y respaldadas en estudios académicos del propio Milei, las cuales le permitían doblar en argumentos en debates sobre economía a sus oponentes que carecían de estos fundamentos. De tal modo, además, lograba alinearse con la opinión de muchas personas cansadas ya de ver siempre a las mismas figuras en los medios de comunicación, presentando año tras año las mismas soluciones para problemas que cada vez parecían más graves, presentando ideas distintas y que, pudiendo estar uno de acuerdo o no con ellas, al menos ofrecían una solución factible a estos problemas. Entre otros, los argumentos favorables que podemos destacar es su parcialidad. Milei en sus apariciones siempre trató de mantenerse crítico de las ideas, más allá de los colores políticos. En base a esto, logró el rechazo de ambas parcialidades políticas dominantes en nuestro país, pero a su vez el apoyo de gran parte de la población desinteresada en la política como tal, o que rechazaba las posturas principales. Y por último, también podemos encontrar su predisposición a tratar siempre diferentes temas, mostrándose más como un personaje público que como un político o un economista típico. Siempre, Milei fue proclive a mostrar aspectos de su vida privada, emociones, y se transmitió a sí mismo más como un famoso que como un funcionario público. Participó en obras de teatro, en programas de entretenimiento o en entrevistas en programas de chimentos, donde comentaba aspectos tan curiosos como el vínculo con sus perros o características de su vida sexual. Todo ello permitió mostrarlo a Milei de manera más próxima y cercana a la gente que, como dijimos anteriormente, un político tradicional. Milei comenzó su carrera política sin ser político propio y alejado de la misma política, tanto como Trump en Estados Unidos siendo un magnate y celebridad de los medios, o Bolsonaro en Brasil, quien provenía de las Fuerzas Armadas. Este rol de outsider, sin lugar a duda, le dio una gran visibilidad y una adhesión con el público muy fuerte. Sin embargo, no todo es color de rosas. Durante todo este recorrido, diferentes errores propios o situaciones adversas provocaron algunas manchas en la figura de Milei. Entre algunas de ellas podemos encontrar principalmente sus relaciones. Veamos, durante los primeros años que mencionamos en este video, cuando Milei comenzaba a aparecer en medios y demás, su principal socio y compañero era el también economista Diego Giacomini, además de muchos otros referentes del liberalismo en Argentina. Con el paso de los años, estas relaciones se fueron quebrando, y estas mismas personas pasaron a criticar tanto los modos de Milei como sus decisiones en el ámbito político. Quizá la más conocida y reciente sea su ruptura con Carlos Maslatón, el mismo quien vimos que lo impulsó en aquel programa de radio durante el año 2013. Otra de las críticas realizadas a Javier Milei radica en su comportamiento. Si bien fue su histriónica personalidad lo que le permitió ganar tantos adeptos, también sumó críticas a la par, en tanto personas que dudan de su capacidad de liderazgo político debido a su temperamento, o es criticado por su cosmovisión política, su concepción de la economía y sus marcadas acusaciones a diferentes políticos, personajes y figuras tanto de la política nacional como internacional. Por último, otra de las acusaciones repetidas hacia Milei se relaciona con sus vínculos. Si bien siempre se mostró como un personaje ajeno a la política, en su ámbito profesional trabajó con figuras políticas acusadas de diversas cuestiones y también últimamente se mostró cercano al principal partido de la oposición argentina, liderado por Mauricio Macri. Todo eso le valió críticas desde diferentes ámbitos y pérdida de apoyo de aquellos quienes comenzaron a acusarlo de presentar un discurso anticasta política falso en base a todo esto mencionado. Una vez dicho todo esto, podemos concluir en que Milei es realmente un personaje muy interesante y extravagante, y que en base a ello, y con todo el repaso que dimos en este video, tiene lógica el meteórico ascenso que atravesó durante estos 5 o 6 años. Sin embargo, su personalidad, que es el principal componente a destacar,
y el principal impulsor de todos los adherentes que consiguió, es un arma de doble filo y la principal razón por la cual es criticado tanto por sus oponentes políticos como por aquellos quienes no adhieren a sus ideas. En definitiva, si bien o caiga mal, o uno adhiera o no a sus ideas políticas, algo innegable es que es un personaje sumamente interesante y un fenómeno digno de repasar y considerar, tanto en cómo consiguió acaparar semejante posición de relevancia en nuestro país en tan poco tiempo, o por cómo recibió un masivo apoyo de parte de sectores de la sociedad que tradicionalmente apoyaban a otros espectros o partidos políticos. Y de esa manera llegamos al final del repaso de uno de los personajes más histriónicos, extravagantes e interesantes de los últimos años, en un video que tenía muchas ganas de hacer por la disparidad de opiniones formadas en torno a la figura de Milei. Como siempre, si el video te gustó, no te olvides suscribirte, dejar tu like y un comentario, que a mí realmente eso me ayuda muchísimo para seguir creciendo. Sin más nada que agregar, mi nombre es Luca y nos vemos en la próxima experiencia.